Buenas tardes, yo soy Óscar Velasco Angulo. En esta ocasión voy a presentar una entrevista a Ovidio Velasco Velázquez, que es mi papá y que es un ex catedrático de la Universidad Católica Santa María. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre algunos temas de interés que él domina y que él maneja, ¿no? Sobre todo el tema de la cultura aymara, el tema de Israel, el nuevo orden internacional y algo de política latinoamericana también. Entonces empezamos con algunas preguntas para empezar a tocar los temas. Ovidio, buenas tardes. A ver, ¿qué me puedes comentar sobre un poco sobre los temas que más te interesan, ¿no? Que es en el caso de la región, de la cultura aymara, ¿no? Sobre la vigencia de la cultura aymara, ¿qué podrías comentarnos? Muy bien, gracias Oscar por la entrevista. Ojalá que algunos conceptos que se puedan tocar esta tarde sirvan a tu teleaudiencia, ¿no? Referente a la cultura aymara, en el Perú hay una actitud de que el Perú es un país policultural, multicultural, plurinacional, ¿no? Pero en el fondo es cierto en términos relativos. ¿Por qué? Porque la cultura, si bien es cierto, en el caso peruano y en el caso de la mayoría de los países latinoamericanos, es una imbricación de culturas, las nativas, Ujú. ¿no? Sobre la cultura inca, y luego la hispanidad. Entonces ahí viene una amalgama de esas dos culturas principalmente, ¿no? Viene a ser una cultura mestiza, ¿no? Ahora, dentro de ese panorama nacional hay una pequeña cultura que es la cultura aymara, que vendría a ser la única, a partir de la cultura incaica, la única que ha subsistido hasta la fecha. ¿Por qué? Porque para definir cultura tenemos que manejar tres conceptos. La etnia, tenemos que manejar el concepto de territorialidad y el concepto de cultura en sí misma, ¿no? Entonces, estos tres factores o elementos hacen que se conforme una nación. Entonces, la etnia, en el Perú, la etnia aymara es una de las pocas que ha subsistido desde la época del incanato. Ujú. Dos, en la territorialidad. Está definida, bien definida el ambiente territorial de la nación aymara, que corresponde a la parte del altiplano, las provincias sureñas del departamento de Puno y las provincias, gran parte de las provincias, digamos, de La Paz, Bolivia, ¿no? De todo ese conglomerado de pueblos hacen que ese territorio sea, que corresponda a la nación aymara, ¿no? Y el tercer elemento, ¿cuál es el tercer elemento? La cultura. Y dentro de la cultura hablamos de idioma, religión, folclore, valores ético-morales, etcétera, 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 ¿no? Arte, tecnología, etcétera, ¿no? Entonces esos tres elementos, territorio, etnia y cultura, conforman lo que se llama una nación aymara, ¿no? Una nación en general, en términos generales, específicamente los aymaras. Entonces, en el Perú, pues no podemos hablar de una nación quechua. ¿Por qué? Porque quechua es la inmensidad del territorio que han sido desculturizados, digamos, por ejemplo, los nazcas, los chancas, los chavines, los mochic. Esos han desaparecido, no tienen idioma, se han amestizado, no tienen una cultura propia, que sí lo tienen los aymaras, porque mantienen el idioma, mantienen su cultura y mantienen su territorio. Entonces ese es un comentario, digamos, que yo podría acercarme a lo que es la nación aymara como una nación que por sus mismas fortalezas ha sabido preservarse a través del tiempo. Y en el caso de la nación aymara, como mencionas también,
hemos escuchado muchas veces que hay nación aymara en parte de, o en algunas zonas de Chile, como también en Ecuador. ¿Cómo se puede explicar eso, digamos, como que ha habido durante el Imperio Incaico algún viajes, traslados o conquistas, algo así, que ha llegado que ese idioma o personas de esa cultura se trasladen a esos sitios? ¿O qué tan cierto es que... No, lo que pasa es que la cultura, la nación aymara ha subsistido al, al, al avance, digamos, de los incas, ¿no? Los incas comenzaron a conquistar el norte hasta Colombia y en el sur hasta el norte de Argentina, sur, parte de Bolivia y el norte de Chile, ¿no? Claro. Pero lo curioso justamente es que en la zona aymara hacen la resistencia los aymaras. Cuando Pachacútec conquista, los aymaras pusieron una fuerte resistencia al extremo que después, al no poderlos conquistar los incas, hacen un pacto. ¿Y ese pacto en qué consistía? En que la condición que ponían los aymaras es de que pudiesen pasar a los territorios más al sur, pues estamos hablando del norte de Argentina y norte de Chile, inclusive parte de Bolivia, pero que respetase a la nación aymara. Y es curioso, el territorio aymara está en el centro de todo lo que ha sido el Sí, territorio claro. hegemónico de los incas. Está en el centro. Y no lo tocaron. En los otros territorios, los incas avasallaron la cultura y la etnia, porque hicieron mestizajes, hicieron, ¿cómo se llama? Migraciones forzadas a otros territorios de esa gente, ¿no? Pero los aymaras no, les respetaron, ¿no? Tanto su territorio como su idioma y su cultura. Entonces, es como una isla dentro de todo lo que fue el territorio, del territorio inca. Cuando a la llegada de los españoles, eso ha persistido, ¿no? Los españoles comenzaron a tomar las tierras, a formar los grandes latifundios en toda la serranía, Las encomiendas. pero donde no los tocaron fueron justamente en la nación aymara. No hay grandes latifundios en, ¿cómo se llama?, en la zona aymara. De tal forma que al advenimiento del gobierno de Velasco y la reforma agraria de Velasco Alvarado, todo fue producto de la reforma agraria en las grandes haciendas y en la región aymara, ¿no? Porque no habían haciendas. Seguían persistiendo las comunidades desde la época pre-inca inclusive. Entonces, eso hay que rescatar de esto, digamos, la fortaleza que tuvieron los aymaras para preservar su identidad como nación, ¿no? Y actualmente, ¿cómo se sienten los aymaras, digamos? En el caso que están en la parte de Puno, hacia Bolivia, ¿cómo se identifican ellos, digamos, como nación aymara? ¿O se marca la diferencia, digamos, contra los quechuas o con el resto del país también? ¿Existe ese orgullo, ese tipo de nacionalismo aymara? ¿Cómo lo ves Sí, eso? sí existe. Lo que pasa es que con el advenimiento de la independencia, la nación aymara no se respetó, y tanto Simón Bolívar como San Martín hicieron, y bueno, inclusive un poco antes, ¿no? Con el virrey La Serna, hicieron de que se formase el territorio chileno dentro de la nación. O sea, la nación aymara la dividen en tres países: Chile, Bolivia y Perú, sin anuencia de ellos, ¿no? Entonces, la nación aymara actualmente está en tres territorios republicanos, de tres países, ¿no? Ahora, una identidad entre ellos existe, pero no como bloque, digamos, de todos estos tres países, ¿no? Hay la identidad aymara en el Perú, hay la identidad aymara en el norte de Chile y hay la identidad aymara en el este De Bolivia. de Bolivia, ¿no? Bueno sería, digamos, que ellos pudiesen conformar una confederación de pueblos aymaras, algo así, ¿no? O, pero aún no. eh, Está pues imbricado, digamos, el sistema de patriotismo también, ¿no? Los aymaras peruanos.
los aymaras bolivianos, los aymaras chilenos, bueno, pero debería, digamos, haber una unificación de estos, ¿no? Claro. Ahora, en el caso de, antes habíamos conversado anteriormente contigo de algunos temas, como por ejemplo, en el caso del origen de las especies, desde del origen de la especie humana, digamos, ¿no? Del África, el hombre, y los aymaras, tú tenías una tesis, quizás si la puedes desarrollar, sobre que era el último lugar más lejos donde ha llegado la especie humana, ¿no? Digamos, Ya. si puedes quizás narrar un poco sobre Ah, esa bueno. teoría. Bueno, lo que se plantea es lo siguiente, ¿no? Como que el aymara es el trotamundo por excelencia dentro de la especie humana. Son los que mayor recorrido han hecho a través de la historia de la humanidad en aproximadamente 120 años. ¿Por qué? Porque la especie humana aparece en, en la garganta de Obdubai, en el país, en Tanzania, en el África. Ahí aparece. Por lo menos hasta la fecha está científicamente demostrado eso. Y luego hay un proceso migratorio a través de 120.000 años por todo el globo terráqueo. Ujú. Migran hacia Europa Ah, sí. y luego otras van por la Oceanía. Con los que van a Europa se van quedando en estos territorios y luego los mayores avesados llegan hasta el África, hasta Asia, recorren el inmenso territorio asiático, y igual se van quedando en diferentes pisos ecológicos o nichos ecológicos y siguen avanzando hasta llegar, digamos, a la postrimería del Asia, pasan por el estrecho de Bering y llegan a América, América del Norte. Se siguen quedando hordas de estos humanos, otros siguen avanzando, pasan el istmo de Centroamérica, y los más osados, digamos, como trotamundos, son los que llegan a Sudamérica. Y en Sudamérica se dividen por tres vías, van a ir a dominar el territorio sudamericano, ¿no? Los que van por la costa, los que van por la selva amazónica y los que trepan La cordillera. todas las estribaciones de la cordillera de los Andes, ¿no? Y los últimos que llegan digamos, al confín del globo terráqueo son los que llegan a la meseta del Collao, al lago Titicaca, y ahí se asientan, porque no había dónde más migrar. Los que van por el sur, los que vienen del África, salen por Oceanía, llegan posiblemente en balsas, sabe Dios en qué tipo de embarcaciones, los primitivos, y llegan a la Patagonia. Y de la Patagonia suben un poco más, que son, digamos, los actuales, ¿cómo se llama? Pobladores de Chile y la Argentina, que se conocen Mapuches. como los mapuches, ¿no? Ujú. Pero los que más han caminado son los que han recorrido el globo terráqueo, y esos son justamente los proto-aymaras. Los proto-aymaras, estamos hablando de 4, 5, 10.000 años antes de los actuales aymaras, ¿no? O sea, llegaron hasta donde el territorio, digamos, les permitía el alcance. Claro, Más allá ya y no si el había. globo terráqueo hubiese sido más grande, posiblemente parte Claro. de estos aymaras hubiesen seguido conquistando territorios. Por eso que yo planteo de que los más avesados trotamundos del planeta son los, los antecesores de los aymaras, ¿no? Claro. Y ahora me imagino que eso también se iban quedando la gente porque pasaba un poco con el descubrimiento de la agricultura de nómada a sedentario, digamos, ¿no? De Se iban nómadas a quedando, sedentarios. claro, y seguro algunas condiciones geográficas de algunos espacios les permitía, digamos, la agricultura, la comodidad quedarse, Claro, y otros que no tenían eso seguían buscando un lugar donde asentarse, ¿no? claro. Eso es curioso porque desde hace 12.000 años hasta los 8.000 años comienza la primera revolución en el mundo, que es la revolución agrícola, ¿no? Y donde solamente hay 4 o 5 sitios en el globo terráqueo donde tiene origen la domesticación de las plantas, para hacerlo al hombre, convertirlo al hombre de nómada a sedentario. Domesticación de las plantas. En vez de ser recolectores, se convierten en agricultores. Esa es la revolución.
cultivar la tierra en base a semillas de alimentos preseleccionados. Es toda una revolución científica, ¿no? Entonces, los primeros que domesticaron fueron ¿cómo se llama? Los de Mesopotamia, el trigo y la cebada. Está Irak, Irán. Lo que es actualmente Irán, Irak. Luego, pero a orillas del río Tigris y del Éufrates. Claro, Luego otro pueblo fueron los chinos, ¿no? Que domesticaron el arroz a orillas del río Amarillo. Luego los aztecas. Bueno, también en el Nilo también los son egipcios, ¿no? También es la cebada. Luego los aztecas, el maíz, a orillas de los lagos, en este momento no me acuerdo bien el nombre, en Centroamérica, lo que es actualmente México. Y luego los proto-aymaras en el altiplano a orillas del lago Titicaca. La papa. La papa. Esos 5 productos, trigo, cebada, arroz, maíz y papa, han pasado 8.000 años y siguen siendo los 5 productos vegetales de mayor importancia en el mundo, donde los 7.000 millones de habitantes del mundo, en su canasta, en su plato de todos los días, hay o bien trigo, o bien cebada, o bien maíz, o bien arroz, o bien papa. O sea, podríamos sentirnos orgullosos de que parte de, digamos... No es que podríamos, tenemos que sentirnos orgullosos. Tenemos que sentirnos orgullosos de que nosotros, los de esta región del altiplano, de orillas del lago, bueno, aparte de la quinoa, ¿no? Y son pero productos, digamos, de menos importancia, que no es de consumo masivo. Pero la papa en todos los confines del globo terrestre se come papa todos los días, arroz todos los días, maíz todos los días, y trigo todos los días. Es nuestra contribución a la alimentación de la humanidad. O sea, nosotros debemos sentirnos orgullosos en el sentido de que hemos sido partícipes de la primera revolución que ha habido en la humanidad, que es la conversión de la creación de la agricultura. Y de ahí, por cuestiones del destino, ya no hemos sido partícipes o coautores ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta revolución, ¿no? Ahorita creo que ya estamos en la quinta revolución. En la primera sí hemos sido partícipes, actores importantes, ¿no? Y en el caso de los aymaras, actualmente, digamos, como dices, digamos, la importancia, digamos, de nuestra contribución a la humanidad sobre la alimentación y esa revolución. Claro, tenemos otros productos también alimenticios, ¿no? Como la quinoa, kiwicha y otros que recién se está descubriendo su potencial, ¿no? Pero ¿qué más podrían, desde el lado de los aymaras, contribuir, digamos, a la humanidad, digamos, ¿no? Como cultura, ¿en qué más podríamos, digamos, podrían dar ese grano de arena más para aportar al Perú, digamos, o a Latinoamérica o algo bueno, más, ¿no? Lamentablemente, Europa se desarrolla en base a la confluencia de diferentes culturas, ¿no? Europa se desarrolla actualmente, el desarrollo de Europa es gracias a la cultura griega, a los árabes, a los chinos, o sea, hay confluencia ¿cómo se llama?, de aportes científicos, ¿no es cierto? Europa no se hubiese desarrollado si no se hubiese importado la pólvora de la China, la brújula de la China, la imprenta de la China, el papel de la China. Europa no se hubiese desarrollado sin el aporte del álgebra de los árabes y de las matemáticas de los griegos. Y la unión del álgebra con las matemáticas sale el cálculo infinitesimal y el cálculo decimal, que luego posteriormente Newton hacen ya, digamos, todo ese desarrollo que sirve como base a todo lo que es la ciencia, digamos, ¿no? Entonces, el desarrollo europeo no es autónomo, a diferencia, por ejemplo, del desarrollo de los aztecas y en este caso de los incas, que sí es un desarrollo autónomo, pues no recibieron influencia de nadie. Todo lo que se ha desarrollado la cultura incaica es producto de los propios incas.
y de nadie más, ningún aporte de otras civilizaciones, de otros continentes. Pero, ¿y de dónde vienen los incas? Los incas son una extensión del imperio del Tiahuanaco. El Tiahuanaco, claro. El Inca tampoco no se desarrolló. ¿Por qué? Porque los incas solamente existieron 250, 280 años. 14 En 280 años, claro. en 14 generaciones, digamos, no se hubiese logrado tremendo avance tecnológico en agricultura, en irrigación y en arquitectura, Machu Picchu, etc., en 250 años. Jamás. Es la, ¿cómo se llama? Es la extensión de lo que se desarrolló ya en el altiplano. Claro. O sea, y en el altiplano, ¿quiénes se desarrollan? La cultura tiahuanaco. Y la cultura tiahuanaco son pues los proto-aymaras. En otras palabras, la cultura incaica deriva del desarrollo de la cultura tiahuanaco donde estaban los aymaras. O sea, podemos decir que lo mismo que pasó en Europa, que ellos también asumieron, digamos, inventos y avances científicos de otras culturas como la china, la griega, la romana. También nosotros, los incas en este caso, también asumieron cosas de los paracas, tiahuanacos, nazcas. Y todo Claro, eso pero contribuyó. considerando de que en este caso, digamos, eran la misma raza, digamos, ¿no? La misma etnia. Pero lo que es en Europa, no, pues en Europa los chinos eran Claro. otra etnia, otra raza, y lo mismo los árabes eran diferentes, ¿no? En el caso de nosotros hemos sido los mismos, los mismos pueblos originarios de Sudamérica, ¿no? Okay. Pero hay que reconocer que si el mundo reconoce al imperio incaico a través de una de las 7 maravillas que es Machu Picchu, pero no es por los incas, es por los aymaras. Hay un libro muy interesante de un grupo de arquitectos norteamericanos que dicen todo lo que la grandeza de la arquitectura incaica desde Ollantaytambo hasta Machu Picchu, pasando por Sacsayhuamán, es copia fiel de lo que hubo en Pumapunco, en el altiplano, en la Portada del Sol. Entonces, hay que hacer un reconocimiento a los aymaras que después tuvieron que emigrar por una sequía muy prolongada de unos 10 años. Entonces tuvieron que emigrar con toda su tecnología, su sapiencia y su sabiduría, tuvieron que emigrar al Cusco. Y de ahí continuaron, digamos, el desarrollo, ¿no? Sí. Ahora, entrando un poco al tema, y justo que lo has tocado el tema de Pumapunku, Pumapunku, ¿no? Y contigo viajamos hace unos años, ¿te acuerdas? A esas ruinas que están en Tiahuanaco. Pero si bien es cierto, Tiahuanaco tiene la explanada, tiene la Puerta del Sol, y si vemos en otras partes también del Perú, otras culturas como los de Chavín, otros tienen, digamos, también cosas impresionantes, ¿no? Que uno se puede pensar y dice, soy ¿cómo lo hicieron? Entonces, no sé si yendo un poco hacia el misticismo, o hacia esa corriente, digamos, eh, cuando estábamos, por ejemplo, en Pumacuncu, vimos, ¿te acuerdas? Esas construcciones antiguas, que eran unas ruinas, ¿no? De piedras que estaban ahí, digamos, tiradas, ¿no? Producto de quizás la erosión o alguna catástrofe, un terremoto, lo que fuera. Claro, cuando tú conversas con los tiahuanaco o con los guías, te ponen un poco de secretismo o ponen un poco de simbolismo ahí, medio que se llama, inclusive medio difícil de creer, digamos, como que temas de extraterrestres y cosas, y te ponen un poco que las cabezas clavas son un poco de culturas de otros planetas, y pues, le ponen un poco de fantasía, digamos, para que el turista se vea atraído por eso. Pues sin embargo, cuando estamos en Pumalcunco vimos las piedras, las ruinas, contigo estábamos ahí, y vimos la perfección, ¿te acuerdas del diámetro, de los relieves? O sea, para que eso lo puede haber hecho digamos, no a los incas, sino a los proto-aymaras, o más atrás a los tiahuanaco, o otras culturas anteriores. Eso implicaba el conocimiento, digamos, de matemática, de cálculo, por la perfección de los cortes, de la arquitectura que estaba ahí, igualable, digamos, a los inventos actuales que tenemos, ¿no? Entonces, al cálculo, digamos, ingenieril que ahora hay, ¿no? Entonces, eso nos puede llevar, o cuál es tu apreciación sobre, o sea, quiero decir que esos aymaras ya conocían ese tipo de cálculo matemático, eran seres superiores,
había influencia extraterrestre, sin ir quizás a lo fantasioso, pero nos deja, o sea, vacíos por decir, hoy cómo esa cultura podía hacer ese tipo de ruinas a tal nivel de perfección. De hecho, que tenían que conocer matemática, cálculo y otras cosas, ¿no? Entonces, eso quizás nos deja un poco ahí un vacío entre saber si es real o no es real, o esas culturas anteriores también tenían ese tipo de nivel de conocimiento, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? Claro, ahí entraríamos a un campo, digamos, donde ya se pierde las pistas que nos puedan llevar a afirmar que esta cultura tenía conocimiento del cálculo, ¿no? Pero según el libro que te he hecho mención, de estos arquitectos norteamericanos de la Universidad de California, ellos simplemente sugieren de que era imposible para esa época haber construido, haber tallado esas piedras con tanta precisión sin el apoyo, digamos, del cálculo matemático. Ellos sugieren eso, ¿no? Que ha podido existir ese tipo ya de conocimientos en esa época, ¿no? Entonces, porque como tú bien indicas, pues la perfección de esos trazos y de diseños es increíble, ¿no? Entonces, yo no quiero tampoco entrar, digamos, a la fantasía ni a la especulación, pero simplemente que ahí está la evidencia, ¿no? No sé. Ahí está la evidencia. Entonces, en fantasear sobre que fueron extraterrestres, nadie sabe, ¿no? Nadie sabe, podrían ser posiblemente, ¿no? Porque probabilísticamente ha podido haber vida en otros planetas y posiblemente haya podido llegar en algún momento al nuestro, ¿no? Puede ser. Ahora, que haya habido una cultura que conocían estas herramientas de las matemáticas, quién sabe, y que por qué motivos desaparecieron. Claro, eso nos deja un poco en la especulación, digamos, Sí. en la incógnita, ¿no? Ahora, si vemos la portada del Sol, tampoco soy, que se llama, muy experto en ese tema, ¿no? Pero digamos, de lo que uno ve es el cálculo de la portada del Sol con todas las estaciones, digamos, que representan la parte de la portada. Y ellos, y hay una, y entra, digamos, el rayo del Sol entra en determinada estación, en el equinoccio, en el Ujú. solsticio, entra por una parte, digamos, de la portada y llega digamos, ilumina la otra parte de la portada. Entonces, eso implica que, que estos proto-aymaras, digamos, o los antepasados de los aymara, tiahuanacos y otros, tendrían algún conocimiento inclusive también astronómico, ¿no? De conocer los Astronómico, sí, astros sí, y todo sí, eso, sí, sí, porque sí, para sí. llegar a ese nivel de la portada del Sol tampoco no podemos fantasear de que es Sí. producto de extraterrestres, ¿no? Así Pero es. sí implica que esas civilizaciones peruanas, aymaras, antiguas, conocían de esto, estudiaban, Claro. analizaban los astros y interpretaban y encontraban, trataban de darle un significado a eso, ¿no? Ujú. Sí, 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 eso sí. Eso sí, han tenido que conocer mucho de astrología y de los movimientos de las astros, de las estrellas, la cosmología, pues digamos, ¿no? Porque para que ellos pudiesen desarrollar la misma agricultura tenían que saber los ciclos Claro. de la tierra y de los ciclos, digamos, climáticos para poder, ¿no? Los movimientos de la luna, por ejemplo, ¿no? Hasta la fecha se sabe, por ejemplo, ¿no? ¿En qué día hay que sembrar? Ah, no, si es en luna llena, no, luna llena, cuarto mejor. Todas esas conceptos que no es de mi dominio, ellos lo conocen a la perfección, ¿no? Claro. Y solamente rápidamente como un ejemplo patético, que está escrito eso en una revista científica, que, bueno, en este momento ya no recuerdo eh, el nombre de la revista, pero esto ya hace más de 40 años. No se puede sembrar en ciertos movimientos de la luna. ¿Por qué? Porque hay infertilidad de la tierra. Tampoco hacer la fecundación entre animalitos. ¿Por qué? Simulación. Porque no hay fecundidad de este cruzamiento, ¿no? Entonces hay
hay un informe del Ministerio de Agricultura de esa época, de hace 40 años atrás, donde el Estado comenzó a hacer inseminación artificial en las comunidades campesinas. Y cuando la brigada de inseminadores llegó a una determinada comunidad que ya estaba programada, encontraron que en esa comunidad no había ni un animal ni una persona que pudiese acercarse a los inseminadores, ¿no? Y cuando los inseminadores indagaron, dijeron, no señor, hoy día no han traído animales para la inseminación, porque saben muy bien que por astrología que ellos manejan, pues, que no es que no se debe hacer la inseminación artificial porque no va a fecundar esos animales que han sido inseminados. Entonces, en esa época que habían paralelamente a las comunidades, habían las empresas de reforma agraria, salió al frente el gerente y dijo, bueno, al margen de la ignorancia de los campesinos, yo voy a ceder tantos vientres de animales, de ovejas, para que los insemine, que estaban ya preparadas, ¿no? Entonces los inseminadores inseminaron, no sé cuántos, el número exacto. Y coincidentemente, ¿qué pasó? Al tiempo donde tenía que venir la aparición, fue casi la aparición cero. Con los mismos técnicos, con el mismo semen, la misma tecnología de la inseminación, no fecundaron. La cifra no me acuerdo, pero era altísima, un 80-90%. Se demostró que efectivamente había un conocimiento ancestral que no debía inseminarse en esa época, que ellos ya sabían por su experiencia, ¿no? Entonces ese conocimiento, por ejemplo, sale fuera de los cánones de los científicos, ¿no? Nadie lo estudia eso. Son cosas que pasan de generación en generación y claro. Claro, en la cultura se va trasladando. Interesante, amiga, muy interesante hablar sobre los temas de los aymaras. Si gustas, pasamos al siguiente punto, que es el tema de Israel, digamos que es un tema que a ti te interesa bastante, ya que has estudiado en Israel, has ido varias veces a especializarte, digamos, en planeamiento y otros temas más allá, ¿no? A lo largo de tu experiencia y de bastantes años. Y sobre todo en el caso de Israel, digamos, ahí, claro, por historia vemos que es un país que ha estado en conflicto en toda su historia, digamos, ¿no? Desde su creación, digamos, ¿no? Antes de su creación, desde que eran sus tribus, ¿no? Entonces, siempre ha estado en conflicto con sus vecinos, es un tema más que cultural religioso, de etnia, ¿no? Entonces, son una raza que se diferencia de todas las razas de sus vecinos, ¿no? Y que, bueno, sabemos de dónde viene el origen, ¿no? Digamos que es un poco más religioso. Pero, y bueno, ahora prácticamente esa es parte del continente, digamos, es un polvorín, ¿no? Porque eso revienta y puede generar guerras y genera guerras, ¿no? Actualmente con todo y tiene una implicancia mundial, ¿no? Porque tenemos ahí tanto Israel, que es una potencia tecnológica, también con Estados Unidos que lo apoya, y con todos los vecinos digamos que están ahí en contra de ellos. Entonces, ¿cómo tú ves el conflicto, digamos, del Medio Oriente, digamos, y particularmente sobre Israel, que conoces bastante, digamos, has estudiado, has vivido allá, entonces, ¿cómo lo ves ese tema, ¿no? Del conflicto del Medio Oriente en el caso de Israel? En el caso de Israel, podríamos decir, digamos, que hay un factor que es indispensable no sacarlo del análisis, ¿no? Que es el factor religioso, ¿no? Hacia el año 600 después de Cristo, se crea una nueva religión en el mundo, que es el islamismo, ¿no? En base a un profeta que era Mahoma, ¿no? Y esta religión se desarrolla y se expande rápidamente por todo el Medio Oriente, ¿no? Y los que han tenido la oportunidad de leer el Corán, que es el libro sagrado, dice, o por las buenas o por las malas, pero lamentablemente tienes que convertirte al islamismo. Pero generalmente ha sido por las malas, ¿no?
Y el Corán, siendo un libro sagrado, ¿cómo se llama? Autoriza, digamos, la muerte, ¿cómo se llama? La imposición por la sangre y fuego, ¿no? Entonces, la historia del islamismo en todo el Asia es producto de esto, ¿no? Pero se dan con la sorpresa, pues, de que en el Medio Oriente justamente había un pueblo chiquito que 5.000 años, bueno, no tanto así, estamos hablando de unos 3.000 años antes de Mahoma, ya había un pueblo supuestamente elegido por Dios, ¿no? Que era el pueblo elegido de Dios, que era el judaísmo, que era justamente en contraposición al islamismo, ¿no? Si los judíos estaban con una religión que era el judaísmo, este, Mahoma profesaba de que él era el profeta elegido por Dios, ¿no? Bueno, entonces ese conflicto se da ahí, y entonces es prácticamente, Israel es una piedra en el zapato para todos los extremistas musulmanes que están ahí dominando todo el Medio Oriente, ¿no? Entonces, ese es uno de los, quizás el factor más importante, el factor religioso, el más importante. Ahora, habría otro factor no menos importante, que es el desarrollo tecnológico que hacen los judíos. Los judíos siempre fueron perseguidos durante sus 3.000 años de historia, por los romanos, por los asirios, por los babilonios, por los egipcios. Pero finalmente los que los sacan de su territorio fueron los romanos. Y a partir de ahí comienza la diáspora. La diáspora quiere decir el judío errante que camina por todo el mundo sin territorio, ¿no? Ese hecho de 3.000 años de ¿cómo se llama?, de diáspora, los ha hecho que los judíos se fortalezcan como pueblo, como nación, por subsistir como raza, pueblo, nación. Entonces les ha hecho un pueblo fuerte, un pueblo dado al trabajo, dado al ahorro, al sacrificio, y eso les ha permitido que por selección natural durante tanto tiempo vayan, ¿cómo se llama?, acumulando ciertos genes que los hace proclives al desarrollo, al desarrollo talentoso para ser inventores, descubridores, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto marca la diferencia con el resto de pueblos. Y lamentablemente, como una ley natural, pueblo que se desarrolla dentro de un conjunto de pueblos, sea quien sea, no solamente con los judíos y los árabes, ¿no? Cualquier pueblo que destaque, y esto pasa también con los individuos, ¿no? En una comunidad donde hay alguien que se desarrolla, crea siempre la envidia del resto, ¿no? Siempre. El que se desarrolla, hay como una autoestima, ¿no? Un egocentrismo, y del resto una envidia. Esa es una ley natural. Entonces eso es lo que ha pasado en el Medio Oriente. En el Medio Oriente, los judíos se han ido desarrollando por esa, justamente como un acto de defensa, digamos, a las continuas amenazas a su existencia. Eso ya es una cuestión, digamos, existencial, digamos, ¿no? Entonces eso los ha hecho que se diferencien, ¿no? Y al diferenciarse, pues nace el orgullo del judío por sentirse más que el resto, y la envidia del resto por sentirse menos. Esa es una regla, ¿no? Entonces, habría que, en esta discusión, digamos, de los judíos, o en este análisis de los judíos, habría que tomar en consideración estas dos cosas. El aspecto religioso, entre este islamismo con el cristianismo judío, con el judaísmo, y el otro, el aspecto, digamos, del desarrollo tecnológico, científico que han tenido los judíos, ¿no? Ahí está todo, yo pienso, la madre del cordero, ¿no? Claro. Ahora, en cuanto a tu experiencia ya, ¿cuál es que has estado algunos años allá? ¿Cuál es el nivel de planificación? Porque siempre uno ve y dice,
Oye, los judíos sí planifican, ¿no? O sea, son bien previsores y bueno, es uno de los países de los dos, tres más innovadores en el mundo, ¿no? Pero tienen un nivel de planificación impresionante, ¿no? Entonces, ¿cómo piensan los judíos o cómo son sus, ya yendo hacia la personalidad quizás del individuo, ¿no? De la sociedad, cómo se comportan, o sea, cómo es su nivel de respeto a las normas, a las leyes, al horario, las situaciones que se pueden dar para que ellos puedan ser, digamos, tengan ese nivel digamos, de innovación, de tecnología, de planificación, ¿no? ¿Cómo Claro, es? lo que pasa es que justamente en base a lo que acabo de comentarte, esos dos factores, también eso se expresa, digamos, en su comportamiento cotidiano entre ellos y como pueblo también, como nación, frente al resto, digamos, del, ¿cómo se llama?, del mundo exterior, pues digamos, ¿no? Entonces el judío nunca se desliga de su religión, nunca. Cada instante de su vida está pensando en su Dios, en Dios. Eso es lo que nos diferencia a nosotros. El cristiano o el maometano o el que fuese, el hindú, el budista, etcétera, va pues, a la iglesia, a la mezquita o a su tágora, bueno, en fin, a la semana una vez o en unas fiestas, etcétera, ¿no? El judío no. El judío está con su Dios en cada momento de su existencia. En cada momento de su existencia. Entonces sus valores morales, sus valores éticos, están en función a eso. Si lo tiene a su Dios en cada instante, dice, entonces su comportamiento es ese. Y no solamente, digamos, en el aspecto religioso, no, sino en el aspecto comportacional de su conducta, ¿no? En el trabajo, en sus relaciones familiares, en sus relaciones sociales, en todo aspecto, ¿no? Entonces, eso le da cierta fortaleza que lo diferencia del resto. Y el otro aspecto que te dije, el aspecto, digamos, de la tecnología, de su supervivencia como raza, como nación, el tiempo. Ellos saben muy bien que no pueden perder el tiempo. El recurso tiempo es lo más importante para ellos. ¿Por qué? Porque ellos dicen, la oportunidad no se puede dar mañana. En este momento tengo que hacer lo que tengo que hacer. Porque mañana posiblemente de este país me sacan, o me destierran, o me matan. Por lo tanto, yo tengo que sacarle el máximo provecho al tiempo, el factor tiempo. Por eso que en Israel el tiempo es el recurso más importante. Para sacarle, para aprovecharlo al máximo. O sea, el costo de oportunidad de ese minuto, de esa hora, de ese día de tiempo es lo más sagrado. Entonces, estos dos factores se cruzan y entonces sale ahí un poco la explicación de por qué este país es así como es, ¿no? Había escuchado alguna vez también que, ¿no? Eh, los millones, pues no son muchos tampoco, ¿no? Son creo que 9, ¿no? 11 11 millones. millones de judíos. Ellos todos hacen servicio militar obligatorio, creo. Sí, Todos, o sea, hombres, mujeres, todos absolutamente con mayores capacidades y creo que eso, y creo que tienen una rotación, ¿no? Cada cierto tiempo tienen que regresar como un año a prestar otro servicio dentro de su profesión, creo. Eso también me imagino que influye en que haya ese patriotismo, ¿no? O sea, o esa defensa. Entonces, finalmente tiene que ser como una especie de, como que un ejército. Los 11 millones están preparados para la guerra o para defenderse, ¿no? claro. Y para defenderse de cualquier enemigo, ¿no? Ahora, en el caso como conversamos alguna vez, tú, si vives en un entorno conflictivo, digamos, donde tú tienes a todos los vecinos, sea tu barrio, tu sociedad, lo que fuera, y te quieren destruir, eliminar o acabar, hace que tú desarrolles también capacidades para poder defenderte, o sea, te vuelves más perspicaz para poder identificar las amenazas, ¿no? Ujú. Eso hace que desarrolles más planificación, más innovación, Claro, veas mucho más allá y estés más alerta, ¿no? así Y es. eso obviamente contrae todo lo que dices, ¿no? Que mientras uno crece, el otro ya tiene más envidia y Así los es. celos, ¿no? Claro. Mm, El, claro, es que hay ese concepto que patria, nación, raza. Y bueno, mucho lo culpan a los judíos de racistas, ¿no?
Es que la única forma también de que tú puedas tener una identidad plena con tu pueblo, con tu nación, es con tu raza, pues. Claro. Yo no puedo ser, o puedo ser idéntico si yo tengo a mi lado uno que es blanco, el otro es indio y el otro es negro, y yo no, yo puedo ser mestizo, ¿no? ¿Me veo igual siempre? No. Mm, Yo tengo que verme entre negros, pues, ¿no? Hay identidad. O entre indios, o entre mestizos, o entre blancos. Eso es por lógica, ¿no? Por sentido común. La identidad no es un saludo a la bandera. La identidad es una cosa práctica. Entonces, cuando ellos defienden su raza, dicen racista, pero es que es como defender tu territorio, pues. Este es mío, de mis antepasados, este es por este pedazo de tierras se mataron mis abuelos, murieron mis tatarabuelos y se los sacrificaron a los tatarabuelos. Entonces, esta es mi tierra, esta es mi gente. te da identidad, digamos. Y esta es mi cultura, mi idioma, mis costumbres, mi Dios, mi religión. Es que es un todo. Entonces yo digo, ¿quién es más idéntico entre ellos, el judío o el peruano? El peruano pues somos plurinacionales, pluriculturales, etcétera, ¿no? Entonces, ¿quién? Un peruano del sur se compara con uno del norte, uno del centro con uno del oriente, un peruano aymara hablante se compara con un achaninca, y en raza y en cultura, etcétera, 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 todo lo que sea. Entonces, los judíos han tratado de preservar esa su identidad que los hace fuertes. Eso no es gratuito, eso los hace fuertes. Entonces, gran parte de la gente que, contrarios a la ideología judía, dicen, pues no, esos son racistas. No es que no sean racistas. A la final yo digo una cosa, ¿quién no es racista? Alguien que me diga que no es racista. Decirle, hoy sabes qué, bueno, tu hijo todavía está en edad de matrimonio, pero acá tienes una negrita y yo quiero que se case tu hijo con esa negrita. Posiblemente tenga prejuicios y complejos, ¿no? Pero nosotros de memoria hablamos de antirracismo o racismo. Todos iguales. Cuando, o sea, la xenofobia, que es otra cosa, la xenofobia es la fobia por el extranjero, ¿no? Claro. Xenófobos y racistas yo pienso que somos todos. Que lo disimulemos por cuestiones éticas, por cuestiones bueno, eso es otra cosa, ¿no? Hasta hipocresía, digamos. Exactamente, un alto grado de hipocresía. Ahora, yendo quizás al tema ya, que tocamos el caso de los judíos y que quizás su raza única o la preservación de su cultura, su religión, digamos, les permite a ellos ser, digamos, una sociedad más tecnológicamente avanzada, digamos, o más innovadores. Y también tienen, obviamente, si uno ve cuántos premios Nobel judíos hay, muchas son, o sea, 30% de todos los pueblos, de todos los premios Nobel, 30% judíos. Pueden ser judíos alemanes, judíos ingleses, judíos peruanos, lo que fuese, judíos. Eso, entonces, eso debe llevarnos a algún análisis, digamos, de ver pues, si las personas más inteligentes o que encuentran más descubrimientos, inventan cosas, el 30% sale de esta cultura, o sea, debe ser algo. Eso de que son el pueblo elegido, claro, mucha gente puede discrepar con eso, ¿no? Pero debe tener algo de asidero también. Pero eso cambiándolo, digamos, al caso del Perú, nosotros que como bien dice somos policulturales, muchas veces nosotros decimos, eso, más bien eso nos da riqueza, dices, ¿no? Nos da riqueza porque tenemos, ahora tenemos el que se llama, decimos por la comida, ¿no? La gastronomía que es diversa, multidiversa. Eso es, claro, todos estamos orgullosos de eso, pero cuando empezamos a ver las razas, decimos, también somos policulturales, somos negros, chinos, cholos, blancos, gringos, todos estamos metidos acá, ¿no? Y nativos y, todo, y campesinos. Pero sin embargo, detrás de eso hay un racismo, hay una discriminación, hay eso. No nos miramos iguales, o sea, no es igual que miremos a un buffet de comida que miremos un buffet de etnias que somos nosotros. Claro, la comida sí nos puede uniformizar, digamos, pero sin embargo, detrás sí nos vemos diferentes y nos tratamos también diferentes. Entonces,
el hecho de que ser, claro, muchos piensan, dice, esa es más bien nuestra riqueza, pero yo no lo veo tanto así, más bien quizás las diferencias que vemos, por ejemplo, yo soy arequipeño, ¿no? El Perú dice, no, los arequipeños en otro país, el arequipeño también se cree diferente. Pero eso también pasa, yo que he trabajado en varias zonas del país, yo lograba ver, por ejemplo, yo trabajaba cuando estaba acá en Arequipa, tenía compañeros que eran de Moquegua, de Hilo. El moqueguano, ¿no? El de Hilo no se creía de Moquegua. El Camanejo y el de Molleno no se creía arequipeño. Mm. El El juliaqueño no se cree puneño. no se cree poner. Yo tenía amigos de Chumbivilcas y de Ayaviri. No se creían, uno ni cusqueño, el otro no se creía. O sea, no se creen de su zona, ¿no? Entonces, y en el norte yo llego a ver hasta diferencias ni siquiera de provincias, ¿no? Sino de anexos. O sea, es como si yo soy de Humacoyo, no, yo no soy igual que no soy de Arequipa, yo soy de Humacoyo, ¿no? No soy de la ciudad de Arequipa. O sea, cosas así. Entonces, eso es porque son diferentes, o sea, y nos vemos diferentes y nos tratamos diferentes, y eso quizás hace que no nos unamos como país, porque no tenemos además que tenemos diferentes creencias religiosas, Claro. no creemos en la Virgen que se llama de la Santa Rosa de El Lima, Chapi, la la Virgen de Virgen Chapi, pero Chapi, también creemos en el Apo, en el Cerro, claro. en la Diablada. Entonces somos una mezcla de cosas y eso quizás sea nuestra debilidad. No sé, yo también no veo desde el lado antropológico, sociológico, no veo que no somos un país unido, digamos, ¿no? Entonces Claro, es eso se debe que a esa multiculturalidad. Quizás algún día podremos ser así o, no, o vamos a vivir con eso siempre. ¿Cómo lo ves eso? es que yo como veterinario, por ejemplo, yo veo en el reino animal, en los animales, por ejemplo, ¿no? Todos son lindos. Yo quiero a los animales. Quiero un ejemplar tan bello que es un pastor alemán, como quiero también a un ejemplar pura sangre, digamos, de un pequinés, ¿no? Ambos son lindos, además, ambos tienen sus cualidades. ¿Qué pasa si yo cruzo un pastor alemán con un pequinés? ¿Qué me sale? No, bueno, lo raro, pero Pues si claro, el pequinés tiene sus características cabeza grande, por selección, sea natural o selección humana, digamos, ¿no? Para algo lo han seleccionado. Tiene su personalidad, tiene su carácter y tiene su utilidad ante la sociedad. El pequinés, que es un animal faldero por naturaleza. El pastor alemán es otro, otro espécimen con otras características. Y el box es otro. Y el galgo otro. Entonces, está bien, pues, seamos pluriculturales, pero ¿qué sale pues, cuando hago un cruce de pequinés con pastor alemán? Me va a salir ¿qué cosa? ¿Cuál es la fortaleza de ese cruce, de ese mestizaje? Yo no lo veo desde el punto de vista desde el punto de vista genético de los animales. ¿Ah? Ahora, si yo hago, digamos, una selección para ciertas actitudes, para ciertos comportamientos, posiblemente logre con el mejoramiento genético, pero haciéndolo al azar, yo no sé qué cosa me va a dar, ¿no? Yo respeto mucho la parte ética, todo lo que quieran, pero desde un punto de vista biológico, de utilidad, utilitarista, tanto para la sociedad, tengo que saber que tengo que hacer un tipo, digamos, de mejoramiento genético. Los judíos practican lo que se llama la eugenesia. ¿Qué cosa es la eugenesia? Si yo voy a cruzar un talentoso músico con una talentosa música, estoy juntando genes que son talentosos para la música. El hijo de ese cruzamiento, de ese matrimonio, lo que fuese, me va a dar un súper músico de genes que va a ser útil para la sociedad. Y si yo junto un futbolista con otra futbolista, posiblemente me dé un súper futbolista. Y lo mismo puede ser para el arte, y si yo junto un físico nuclear con una física nuclear, me va a dar un hijo talentoso para la física nuclear. Eso es eugenesia.
¿Va a ser útil para la sociedad? Va a ser útil para la sociedad. Para la humanidad sí va a ser útil. Eso es eugenesia. Entonces eso es lo que practican los judíos en la educación. Entonces Claro. acá no es que todas las sangres que hizo, que pregonó el, ¿cómo se llama? Nuestro literato, el que escribe Ríos Profundos, Arriadas. Arguedas. Somos una fortaleza porque somos toda la sangre. Ya, pues cruzamiento, todos contra todos, ya está. Salga lo que salga. Eso no es así, pues. Ahora, yendo a lo que mencionas del cuerpo, de la parte física. Por ejemplo, el mundial que ha estado hasta hace unas semanas, y ayer conversamos el caso de Francia, de los que son, digamos, en su mayoría morenos, ¿no? Negros, de raza negra, ¿no? Porque físicamente son más fuertes, digamos, ¿no? Las condiciones del África, de sus ancestros los ha hecho, digamos, más fuertes para, digamos, el desgaste físico, ¿no? Que a otras razas, ¿no? Pero yendo a la eugenesia, por ejemplo, hay un deportista, un noruego, Haaland. Todos se sorprenden y bueno, la gente lo ha visto como una revelación, ya lo conocía, ¿no? Pero digamos, un hombre grande, fuerte, fornido, digamos, con una superioridad física impresionante, ¿no? Pero lo que pocos saben no es que es como cualquiera de nuestros jugadores, digamos, maltrechos que aparece por ahí con algo de habilidad. No, este pata, su papá ha sido un deportista, ¿no? De élite de Inglaterra, de un equipo muy bueno, ¿no? O sea, no es una estrella, pero es un futbolista, digamos, profesional, ¿no? De élite. Y su mamá también había sido una deportista, creo que no recuerdo si era Destacada. destacada, no sé si de Olimpiadas o no, pero una deportista destacada, ¿no? Entonces, si vemos el caso de la eugenesia, como mencionas, si tienes ahí, digamos, un deportista un profesional y una mamá también deportista destacada, y sale este hijo, digamos, con esta superioridad física, y si este se junta con otra, su pareja también del mismo, o sea, estamos, prácticamente es eso, ¿no? Eso es una selección natural de lo más fuerte. Claro, ya no sería tan natural, digamos, ¿no? Sería una selección ya dirigida por el Ya. Estado. Ah, si es que el Estado, claro, junta a uno. Selección natural es cuando la naturaleza selecciona a los más hábiles, a los más aptos. Es selección natural. Al que no es apto lo elimina. Pero la naturaleza es la seleccionadora, digamos, ¿no? Ya. Entonces las especies se han ido mejorando por selección natural. La especie que estaba media enclenque, la naturaleza lo elimina. Ella misma no se elimina, la naturaleza lo elimina. Eso pasa con las plantas, los animales, con las algas, con los microorganismos, con el hombre. Posiblemente en el hombre, quien se eliminaba así en forma natural, son en Europa han coexistido casi durante unos 500, 800 años, el Homo sapiens con los neandertales. Claro. El neandertal era más grande, más fornido, Blanco. colorado, Mm. y el Homo sapiens era más trigueño, más bajito, más esbelto, pero cromosómicamente coincidían. Entonces había un cruce. El europeo debe tener muchos genes de neandertal, Hasta 4% escuché el otro día. pero 4%. que es una raza inferior. Ujú. Por eso que en forma, aunque sea anecdótica, ¿no? A un europeo que quiere dárselas de racista y que dice, oh, bueno, pero anda, puta, búscate tus genes de raza inferior que tienes en tu sangre, ¿no? Claro, tiene 4%. Entonces nosotros no tenemos ni 0%. Pero ¿qué es lo que pasa? Pero ¿por qué se exterminaron los neandertales de la faz de la Tierra? Porque eran justamente por selección natural. Claro, en algún ¿Por qué? momento. Porque si hubiese sido el neandertal superior al lo hubiese exterminado al Homo sapiens. El que se exterminó es siendo más grandes, más robustos, pero el pequeño, lo exterminó al neandertal. Esa es selección natural, la misma naturaleza lo elimina. Pero la eugenesia es selección ya direccionada. Lo que hacen los veterinarios, lo que hacen los agrónomos con las plantas, con los animales. Yo voy a sacar una raza de estas características, ya, voy a cruzar con este. Esa es
eugenesia. Bueno, eugenesia en el caso del hombre, no con animales ni con plantas, sino con el mismo hombre. Entonces el Estado dice, oye, ¿con quién junto? Pues acá tengo en los colegios nacionales de élite, oye, los mejores alumnos en matemáticas, muy bien, talentosos en matemáticas. ¿Cómo pierdo pues ese talento de este muchacho? No lo voy a hacer casar pues, con una futbolista, ¿no? Ni con una ni con una de ciencias sociales, bueno. No porque sean menos, ¿ah? Sino estamos buscando talentos en cada una de las... Potenciar un talento, digamos, claro. Pero estoy diciendo un genio en matemáticas, tengo que juntarle con otro genio en matemáticas, porque los hijos van a salir superiores en promedio a los padres. Esa es selección es dirigida o eugenesia. Ese va a salir un superdotado en matemáticas. ¿Eso es racismo? Si se llama eso racismo, en buena hora, porque ese talentoso va a hacer el bien a la sociedad, a la humanidad, con su creatividad. Lo mismo puede ser el músico, el pintor, el futbolista, quien fuese. Acá lo que nos interesa es ir mejorando en talentos al promedio de la población. Ahora, claro, eso es desde el punto de vista de que el Estado, digamos, quiera trabajar eso. Pero si lo vemos, por ejemplo, como conversamos en alguna ocasión, en el caso de esa selección inducida pues, desde una sociedad, desde el aspecto de una sociedad, por ejemplo, ¿no? En el caso de los reyes, ¿no? Como decíamos ayer, los reyes en Europa, los príncipes, los reyes casaban a sus hijos con las princesas de otros reinos para ampliar el reino y todo eso, ¿no? Y bueno, obviamente eran personas educadas, con sus ciertos, que se llaman ventajas, ¿no? Digamos, o de educación o características particulares. Pero si lo vemos actualmente acá en la sociedad peruana, también tú ves la gente que tiene dinero o los grandes millonarios, digamos, también se casan con otros millonarios. O sea, no hay como decíamos, por ejemplo, digamos, alguien de la familia Romero que se va a casar pues con una empleada, ¿no? O que conoce en una discoteca una chica ahí, migrante, no sé, o cualquier persona. O sea, esos se juntan entre ellos, ¿no? Los Miro Quesada se casan con los Benavides y así, ¿no? O sea, son familias que se juntan entre ellas, y si uno analiza en la sociedad peruana las grandes fortunas, son ellos, ¿no? Son digamos, como esa eugenesia entre familias, ¿no? Personas que buscan... Pero la pregunta es, ¿eso está mal? No, digo, o sea, eso pasa, digamos, o sea, sin que el Estado lo haga. Claro. Eso sucede. Supuesto, la propia sociedad, esas propias élites buscan su propia subsistencia, ¿no? Claro. O sea, un papá no le va a decir a su hijo que ha invertido y que tiene full bancos y ha invertido un montón en él, le va a decir, cásate con la nana o la empleada, ¿no? Solamente ven en las telenovelas, nada más. Claro, así es. Que la Natacha se casa con el príncipe, ¿no? Con el niño bonito de la casa. O el empleado, el jardinero se casa con la princesa, pues, ¿no? A la telenovela está en eso. Sí. O sea, pero la sociedad pasa eso, ¿eh? Las élites hacen eso, ¿no? Entonces, y lo de que decíamos del deporte, quizás, ¿no? El tipo jala, ¿no? O sea, quizás, no sé si el Estado, ¿no? Pero digamos, o las personas mismas deberían ver eso, ¿no? Quizás uno en su individualismo debería decir, oye, ¿con quién me conviene mejorar mi raza? Obviamente debe haber sentimiento, el amor, cosas de esas, ¿no? Pero digamos, también uno debe ver. Yo creo que en el fondo hay ese interés común, decir, a ver, ¿quién me conviene, no? Y ese que me conviene es algo porque tiene un interés igual al mío, digamos, ¿no? Entonces... Claro que indirectamente se da, ¿no? Tú sabes de que un atleta que frecuenta, digamos, un gimnasio o un club de atletismo, claro, va a conocer también a otra atleta joven también, y ahí se va a dar pues la sinergia, la empatía, digamos, ¿no? Sí. Lo mismo un científico, una chica, caramba, que es talentosa en la ciencia, lo becan a Estados Unidos o donde fuese. En esos 2-3 años de estudio va a conocer también a otro muchacho también de ahí, ¿no? Se da, de alguna manera se da. Sí, o sea, como que hay una selección. Tanto para el bien, para el mal, porque también, digamos, dentro del antro de malandros, también se van a juntar también, entonces se da. Pero en el caso de la eugenesia ya es dirigido, y en este caso lo dirige el Estado. Entonces ya es mucho más, digamos, más estricto. Esto se da en Israel. Sí, mira, qué interesante. Creo que siempre, como siempre en las conversaciones en familia, entre padre e hijo, nos falta tiempo para seguir profundizando más cosas.
Creo que para la siguiente dejamos algunos temas, pero Así es, bueno, dado la hora. dado la hora y creo que hemos abarcado varias cosas del pensamiento que tienes y de tu experiencia y que creo que en otras ediciones de nuestros capítulos podemos seguir profundizando algunos temas. Así es. Ovidio, muchas gracias y gracias Un a todos abrazo. por escucharnos. Un abrazo grande. Gracias.